Ok, buenas noches profesora. En esta oportunidad el grupo 7, quien lo integra Gabriel Bautista Montes y quien les habla Basilio Salveta Carlos, hablaremos sobre la licuación de suelos, un evento histórico ocurrido en Chimbote en el sismo de 1970. Introducción. Bueno, Chimbote es una ciudad ubicada en el norte del Perú. Ha experimentado problemas de licuación debido a su proximidad al cinturón del Pacífico, el cinturón de fuego, y tiene además presencia de suelos sueltos y saturados, ¿no? Con un nivel superficial, nivel freático superficial en muchos de sus lugares. Bueno, los terremotos pueden llegar a desencadenar problemas de licuación, como ya ha habido en algunos casos, y es el que vamos a comentar, el terremoto de 1970, ¿no? Que llevó a tener problemas de licuación en la zona, en la costa de Chimbote. Ubicación geográfica: Chimbote es una ciudad ubicada en la costa norte del Perú. Se ubica en el norte de la región de Ancash y se encuentra en las orillas del Océano Pacífico. Aproximadamente tiene 420 kilómetros de la capital Lima, y la ciudad está ubicada en una bahía natural, ¿no? Lo cual lo convierte en un importante puerto de la región, y tiene además características que luego veremos conllevaban a que se produzca un problema de licuación, ¿no? Debido al movimiento de cargas cíclicas. Buen día con todos, mi nombre es Gabriel Bautista y voy a continuar con la exposición. Explicaré los antecedentes. En este caso, debido a la zona crítica en la cual se ubica la ciudad de Chimbote, se han realizado diversos estudios y sobre todo a partir del gran terremoto que hubo allá por el año de 1970, con una magnitud de 7.7 grados. El primer trabajo detallado sobre este suceso fue realizado por Morimoto Land y un grupo de investigadores extranjeros a partir de 1971. En este se realiza un completo análisis respecto a la geología de la zona, las condiciones del suelo y los efectos que ha generado este sismo, sobre todo el potencial de liquefacción. Por otro lado, el doctor Jorge Alba ha seguido esta línea de investigación que ha dejado Morimoto. Y bueno, él junto con sus colaboradores del CISMI de la UNI han realizado lo que hasta hoy, digamos, es el trabajo más elaborado respecto a ese evento, que es la microsignificación geotécnica sísmica de Chimbote. Por otro lado, también se puede resaltar el sismo de Lagunas ocurrido en el año 2019, cuya magnitud fue de 8 grados. Si bien es cierto, este sismo tuvo como epicentro en la región Loreto, sí se llegó a sentir hasta la ciudad de Chimbote. Incluso este sismo repercutió en otros países. Se sintieron en países cercanos como Ecuador, Colombia, Brasil. Y bueno, hasta ahora digamos es el sismo más fuerte luego de 1970 que se haya registrado ahí. Y también se estudia este caso porque se ha presentado licuación de suelos producto del sismo del 2019. Los daños estructurales ocasionados por el sismo de 1970 en la ciudad de Chimbote se han tenido más incidencia en el sector urbano. En esta zona se pueden identificar tres tipos de sistemas constructivos convencionales para ese momento. En primer lugar está el adobe, en segundo la albañilería con marcos y la otra la albañilería sin marcos. De acuerdo a la tabla podemos observar que las viviendas hechas con adobes han sido dañadas en más de un 80%, entre 90 y 100%, como pueden ver. Casi todas las estructuras hechas con adobe han sufrido daño riguroso. Por otro lado, tenemos a las viviendas de albañilería con marcos que solamente se han dañado entre un 20 a lo máximo un 30%, como pueden ver en la tabla. Y bueno, finalmente tenemos a las viviendas de albañilería sin marcos que que sí han tenido daño entre un 60 y 70% de los casos. En esta imagen podemos observar el porcentaje de daños ocasionados por el sismo
Como pueden ver en el margen derecho fueron donde se consideraron más daños estructurales que en el izquierdo. En esta imagen podemos observar las zonas donde ha ocurrido asentamiento producto de la licuación de suelos, y se puede observar que fue mayormente en la parte central. Este es un croquis que muestra el centro de la ciudad partiendo de la plaza de armas, y se puede observar que más de la mitad de las edificaciones han sufrido asentamientos de hasta 15 centímetros de profundidad, como pueden ver aquí en la leyenda. Ahora voy a presentar los daños geológicos. En primer lugar está la zona 1, donde básicamente estas áreas no presentan daños en el suelo de manera así significativa. Los únicos daños que se han presentado aquí fueron durante el movimiento sísmico. Por otro lado tenemos a la zona 2, que estas áreas de daño se caracterizan por los asentamientos diferenciales del suelo, lo que posteriormente condujo a desplomes de las viviendas y la aparición de grietas en el suelo a pequeña escala, ubicadas en la cordillera de la playa y las zonas dunas. En este caso, las viviendas al principio fueron dañadas por el movimiento en sí y posteriormente se hundieron producto de la licuación. En la zona 3, estas áreas se caracterizan por la aparición de volcanes de arena y también por la destrucción de los pozos de agua subterráneos que existían. Y bueno, cuando ocurre eso, pues es un gran indicador de licuación. Y finalmente tenemos a la zona 4, cuyas áreas de hundimiento de suelo e incremento del nivel freático fueron causados por la compactación de depósitos sueltos, estratos saturados y la misma licuación. En pocas palabras, los suelos en esta zona se hundieron en sí, y los hundimientos llegaron hasta el medio metro, y también emergió el nivel freático, dañando campos de cultivo y hasta carreteras. En este mapa podemos ver la distribución de las zonas mencionadas. Podemos ver la zona 1 que se ubica a los extremos de la ciudad, la zona 2 y 3 que están en la parte central, y la zona 4 que las acompañan a estas. Como podemos ver en las imágenes, los daños ocasionados en la zona 1 no han sido tan fuertes a nivel geológico, pero sí a nivel estructural, y sobre todo en las edificaciones que no contaban con pórticos. Los daños ocasionados en la zona 2 se caracterizan por el daño, en primer lugar, generado por la vibración en sí y posterior hundimiento de los suelos, lo cual genera asentamientos diferenciales que en muchos casos han generado daños en las viviendas y edificios. Por otro lado, tenemos los daños en la zona 3, que se caracterizan básicamente por la aparición de volcanes de arena pequeños y el agrietamiento de los suelos en sí. Esta es una foto tomada del campo de San Clemente. Bueno, y finalmente tenemos a la zona 4, donde básicamente se produjo un asentamiento del suelo en sí, y como se mencionó se llegó a medir hasta 50 centímetros. También se caracteriza por el incremento del nivel freático, como pueden ver ahí en la imagen que está junto al pozo. Ok, comenzamos. Vamos a hablar ahora sobre el sismo de Chimbote de 1970. El sismo ocurrió el 31 de mayo de 1970, tuvo una magnitud 7.8, una profundidad focal de 45 kilómetros y ocurrió a 50 kilómetros a las afueras de la costa de Chimbote. En Lima se registró una aceleración máxima de 0.11 G y una máxima intensidad epicentral de 9 grados en la escala de Mercalli modificada. Bueno, no utilizaremos eso. Ciertamente el 0.11 G de la aceleración máxima registrada en Lima pues no correspondería a lo que se debería haber registrado en Chimbote. Por lo tanto, utilizaremos el mapa de isoaceleración de Roncalli 2017,
donde la aceleración máxima en Chimbote es de 0.45 G. Aceleración máxima, ¿no? Obviamente puedes tomar una aceleración menor. Bueno, las condiciones del suelo se tomarán las exploraciones geotécnicas realizadas por el HMB Ingenieros, que se hicieron exploraciones geotécnicas cercanas a la zona de la costa de Chimbote. Bueno, ahí hay la aceleración pico que tomamos debe ser 0.45 G, ahí había un error de rata. La magnitud del sismo es 7.8, la profundidad del nivel freático es 0 porque tomamos un nivel freático superficial. Bueno, porque es el caso más desfavorable. La verdad es que se podría tomar, según las investigaciones, el nivel freático varía entre los 0 y 4 metros de profundidad, pero tomamos el caso más desfavorable porque ciertamente hay zonas de Chimbote que sí tienen un nivel freático superficial. Bueno, además, los siguientes pues, son características que va a tener el ensayo, ¿no? El diámetro del pozo, 75 milímetros, un muestrador estándar, longitud de varilla de 1.6 metros, y una relación de energía del 60%, ¿no? Bueno, ahí tenemos los datos del perfil estratigráfico, llegamos hasta la profundidad 7, como podemos ver hasta la profundidad, hasta los 4 metros, pues tenemos NSPT que varían entre 13 y 5, y luego a partir de ahí el NSPT es muy grande, es de 50, lo cual habla de que el suelo a partir de ahí es muy resistente. También tenemos su clasificación SUC, su peso específico, que es de 17.8 kN por metro cúbico, la condición saturada porque el nivel freático es superficial, el porcentaje de finos de cada uno de los estratos y la relación de energía, ¿no? 60%. Luego aplicamos la metodología determinística de acuerdo a Iris Blomberg del 2004. En esta pues aplicamos la corrección de factores debido a la corrección del NSPT debido a los factores del propio equipo. Después corregimos también SN debido al porcentaje de finos. Y bueno, posteriormente lo utilizamos para calcular la resistencia cortante la resistencia al corte cíclico, ¿no? Y también en función del porcentaje de finos también vamos a calcular posteriormente eh, el cortante cíclico, ¿no? Inducido por el sismo, ¿no? Todo al final va a conllevar un factor de seguridad que relaciona la resistencia a la cortante cíclica con el esfuerzo cortante cíclico inducido por el sismo, ¿no? Este tiene que ser mayor a 1. O sea, en otras palabras, la resistencia tiene que ser mayor al esfuerzo cortante cíclico, ¿no? Si es menor, por supuesto que el suelo va a licuar, ¿no? Y como podemos ver ahí, los primeros estratos licúa y los estratos en los cuales los primeros 4 estratos y los restantes pues no licúan, ¿no? Y esto es especialmente debido al tema del NSPT, y es el hecho de que el NSPT, como ya lo hemos visto, se registra un NSPT muy grande de 50, lo cual hace que según la metodología, como la resistencia al cortante cíclico es, en este caso, bajo la metodología de Iris Belanger, es una exponencial, entonces crece bastante, ¿no? A medida que aumenta el NSPT, y por eso es que ciertamente cuando el NSPT es mayor a 35, ya uno puede considerar que ahí no va a licuar el suelo, ¿no? Entonces, ciertamente por ello es que uno considera que a partir de ese estrato en adelante, pues ya no licúa el suelo y solamente los estratos anteriores son los que se debería hacer análisis. Igualmente lo hemos colocado toda una escala logarítmica para que se pueda ver un poco mejor. Ahí se puede ver cómo a partir del quinto y sexto y séptimo estrato y profundidad también se puede ver cómo aumenta, ¿no? Vemos de que todos los estratos superficiales licúan, ciertamente, y eso también, eso se debe en medida que tiene un SPT bajo, ¿no? Así que como conclusiones tenemos el hecho de que en el caso más desfavorable, en los primeros 4 metros sí o sí van a licuar, ¿no? O sea, tienen un factor de seguridad muy bajo y los posteriores estratos pues no van a licuar ya que tienen un NSPT bastante alto, ¿no? Esto también, ciertamente, las conclusiones confirman el hecho de que hubo licuación en los estratos superficiales, como lo podemos ver en los anexos presentados en el trabajo, de pequeños volcanes no producidos, o sea, lo cual habla de que ha habido un nivel freático superficial, perdón, ha habido una licuación que ha ocurrido en los estratos superficiales. Bueno, también
tener que la licuación en los suelos determinada se puede haber manifestado de distintas formas, no solamente por el aumento del nivel freático, y bueno, la licuación de suelos eh, también provoca muchos daños, ¿no? Hemos visto que ha habido, según las imágenes presentadas, hubo daños tanto en lo urbano como en lo rural, ¿no? En las afueras de la ciudad. Ciertamente toda la costa fue afectada por dicho sismo, ¿no? Debido también al nivel freático superficial y a las condiciones, tanto las condiciones que lo hizo vulnerable a que ocurriera tal fenómeno, como las inducidas por el sismo, ¿no? Un sismo muy de gran magnitud, ¿no? Que indujo esos esfuerzos cortantes cíclicos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.